Éxito. Y a partir de ahora vamos a comenzar a transmitir directo en vamos, estamos próximos a partir. Unos minutitos, vamos a esperar a que se vaya conectando la gente, que hasta el minuto son gente de todas partes de Chile, desde Arica hasta Tierra del Fuego. Ha sido una convocatoria bastante interesante. Hay muchísimos perfiles que hoy día se están conectando ya desde todas partes de Chile porque el interés ligado al tema de la violencia escolar es grande hoy día. Así que esperamos poder cumplir con las expectativas de todos los que nos están escuchando, de todos nuestros auditores, los encargados de convivencia escolar, los directivos, UTPs, sostenedores, los mismos docentes, apoderados, estudiantes que hoy día nos están escuchando. Ya estamos dando inicio. No sé si están, ya nos escuchan bien, ¿cierto? Sí. Don Rodrigo, don Gabriel, señorita Michelle, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Ya hay varias personas que se están conectando. Vamos a esperar unos minutitos ahí a que se vayan conectando poco a poco. Y bueno, comentarles un poco de que hoy día estamos teniendo un contexto con esta vuelta a clase que ha sido bastante abrupta, de repente de un poquito de violencia, de casos de bullying, en donde hay situaciones que le corresponde obviamente a los departamentos de convivencia escolar comenzar a abordar y a veces se torna un poquito dificultoso, producto de que también hay muchos casos en donde se presenta una ausencia de repente un poco de este sentimiento de socialización entre los pares y eso obviamente genera repercusiones en el ambiente, en el clima de convivencia escolar, que de alguna forma es necesario comenzar a trabajar. Tenemos que recordar también el contexto, o sea, venimos saliendo de un periodo de pandemia en donde hubo una ausencia, obviamente, de estos estudiantes o de los chicos también, o de cualquier parte o cualquier miembro de la comunidad educativa al sistema educativo. Y esta ausencia, obviamente, significa también en una falta de repente de este ejercicio del músculo, de la afectividad, de la emocionalidad de repente, o del compartir, sencillamente. Entonces eso a veces genera roces y obviamente estos casos de quizás de violencia que esperamos poder clarificar todas estas dudas, clarificar obviamente cómo abordar estas situaciones en caso de que se den y obviamente también cómo prevenirlas, porque justamente es súper interesante que nos puedan ir comentando también ahí en la cajita de comentarios su situación, lo que va pasando y también que nos puedan ir comentando un poco desde dónde nos están viendo. Así que sería bien interesante poder ver eso. Recordemos que no solo a través de Facebook, o sea, no solo, perdón, a través de Zoom estamos transmitiendo esto, sino que también a través de la fanpage de mejoremos.cl, para que nos sigan ahí a través de las redes sociales. Esto es un seminario web auspiciado también por apoderado.cl, para que lo pueden buscar. Para ir comenzando, primero que todo, agradecer obviamente la presencia de todos aquellos que se van conectando hasta ahora y agradecer también la presencia aquí de la señorita Michelle González. Muchísimas gracias, señorita Michelle. Ella es psicóloga del Liceo Brainstorm de Temuco, relatora de la Fundación FAI, psicóloga clínica de la Universidad Santo Tomás, aquí presente con nosotros para ayudarnos a clarificar muchísimas cosas ligadas a esta situación. Y también, obviamente, a don Rodrigo Gutiérrez, que lo vemos aquí presente. Don Rodrigo Gutiérrez es director ejecutivo de la Fundación Convivo, sociólogo, diplomado internacional en convivencia escolar, así que muy agradecidos a ambos por tenerlos acá. Y bueno, ya vamos a ir iniciando las presentaciones y antes de comenzar, creo que ya se están conectando algunas personas. Nos gustaría saber un poco, obviamente aquí está, demos un segundo, vamos a revisar desde dónde nos escriben. Aquí estamos viendo desde el Liceo de España, de Temuco, Colegio Inglés de Iquique, desde la región del Huasco, en Atacama, así que hay muchísimas personas ya conectándose poco a poco desde Colina, desde Recoleta, mira, desde los Andes, hay muchas personas aquí conectándose. Y antes de comenzar, ya para dar la bienvenida oficial, nos gustaría que, por favor, no sé si don Gabriel, que está ahí presente con nosotros, nos pueda comentar un poquito de qué se trata Mejoremos.cl, porque sí o sí tiene una relación, ¿cierto?, directa con lo que tiene que ver con la convivencia escolar y el cómo abordar este tipo de situaciones, ¿cierto? Don Gabriel, por favor, adelante. Sí, Ignacio, yo muy atento escuchando, ¿cierto? Hoy día la contingencia, ¿cierto?, hace que este tipo de herramientas vengan a
a apoyar justamente la tremenda labor que están haciendo los establecimientos. Así que en honor al tiempo voy a compartir justamente mi pantalla y vamos a hacer una pequeña navegación justamente por mejoremos.cl, que nace de un equipo de convivencia escolar muy potente, con ganas de poder generar justamente herramientas que faciliten hoy día la tremenda labor y el tremendo trabajo de los equipos. Ya les estoy presentando entonces lo que son las herramientas que se ven en este Dutch, como es el diagnóstico socioemocional. Ya una de las cosas importantes que nosotros hemos querido hacer durante esta jornada, durante este tiempo, es que ustedes puedan diagnosticar situaciones que se pueden provocar, obviamente antes de que éstas se provoquen, ¿ya? Y a través de este diagnóstico, ustedes van a poder conocer lo que es la sensación de seguridad, las expectativas, manejo del estrés y adaptabilidad, ya sea de sus estudiantes y sus apoderados a través de este diagnóstico, y algo que nos pidieron bastante también y que quisimos incorporar fue este diagnóstico para los funcionarios, y la idea es que ustedes puedan ver en este caso, por una parte, cómo está su establecimiento. Ya vamos a ir acá a un reporte, pero también conocer puntualmente la evaluación, en este caso, de cada uno de los involucrados en esta evaluación. Podemos ver, ¿cierto?, el estado de cada uno de ellos, pero si nos vamos al detalle de alguno de los cursos y buscamos algún estudiante en particular, la evaluación va a arrojar esto, ya un nivel, ¿cierto?, que depende mucho de la percepción que tenga cada uno de estos actores. En este caso, la señorita Adelaine, ¿cierto?, con su apoderado, tuvieron este estado donde el apoderado no tiene, ¿cierto?, un estado en deterioro en estos indicadores, pero sí podemos ver que su estudiante, su, en este caso, hija, perdón, presenta, por ejemplo, un nivel de adaptabilidad muy bajo. ¿Qué significa eso? Que es muy posible que este proceso nuevo de volver a clase, ¿cierto?, no ha sido cómoda para ella. A lo mejor ya no tiene ese roce o esa costumbre de estar con personas que son de su mismo rango de edad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los establecimientos hoy día que trabajan con nosotros? Toman esta información, inmediatamente empiezan a ver de qué manera intervenir. Ya obviamente comunican a los padres, ya les voy a mostrar también cómo pueden generar un proceso donde también se cumple con el debido proceso y las normativas vigentes, pero este tipo de información es clave también al momento de comenzar, ¿cierto?, el año escolar, para poder evaluar y poder tener justamente también esa información y poder entregarla y canalizarla a tiempo, ¿cierto? Y poder generar una acción de mejora, ¿ya? Lo mismo en el caso de los funcionarios, sabemos que hoy día están pasando por muchas cosas complejas, hemos visto situaciones delicadas, entonces hagamos la evaluación, veamos cómo están, si hay que intervenir, por ejemplo acá el manejo del estrés, si bien es cierto, no es tan bajo, pero en algún momento puede decaer, tomemos acciones de mejora, ¿ya? Y la plataforma, el sistema, como les mencionaba, entrega también algunas ayudas también relacionadas a estrategias para que justamente puedan empezar a trabajar, eh, y eso es súper importante hoy día, ¿cierto? Poder tener el diagnóstico y poder empezar a evaluar. ¿Ya? En el caso de que también no lo sepan, este año comienza el CIMSE. Se retoma nuevamente en octubre, la fecha exacta no está, pero de todas maneras tenemos que empezar a trabajar lo que es la autoestima académica, el clima de convivencia, la participación ciudadana y los hábitos de vida saludable, que son indicadores que independiente, ¿cierto?, que haya o no haya CIMSE, es importante generar, ¿cierto?, una idea de cómo se siente también la percepción principalmente del estudiante y el apoderado. Entonces, vámonos también a ver alguna evaluación, veamos cómo están los resultados y obviamente si hay un indicador que necesitamos mejorar, bueno, lo tomamos, ¿cierto? Y lo desarrollamos y acá nosotros quisimos apuntar un poquito más, voy a pasar un pequeño recorrido por la evaluación donde, si bien es cierto, se ven las preguntas con las puntuaciones, también tenemos la matriz de propuesta de apoyo, pero acá lo que yo quiero resaltar un poco tiene que ver con los recursos, ya que es algo que nosotros quisimos incorporar y que consideramos que es muy importante hoy día, cómo apoyar a los equipos justamente en todo lo que tiene que ver con el material para que puedan tener la tranquilidad también de que el sistema también los apoya en ese aspecto. Ya nosotros tomamos toda la información, nos alineamos también al currículum, a la asignatura de orientación, entonces van a poder descargar información, ¿cierto?, directamente desde los recursos, obviamente también teniendo toda la información técnica al respecto, ya considerando los objetivos de aprendizaje. Entonces, súper importante, súper bueno, y obviamente también lo importante acá es que ese material se utilice para justamente poder mejorar tanto los indicadores, pero principalmente apoyar y generar
mayores, ¿cierto?, percepciones de la calidad de lo que ustedes están haciendo, que es un tremendo trabajo. Ya para avanzar rápidamente también, contarles que nuestro plan de convivencia escolar lo que busca justamente es que si hay algún cambio que se tenga que incorporar o editar alguna información, ustedes directamente vayan al módulo de acciones, verifiquen las acciones que tienen y si las tienen que modificar, perdón, ningún problema. Si tienen que a lo mejor buscar las evidencias, ¿cierto? También tener la posibilidad de subirlas acá. Entonces, llega a la superintendencia, tienen la información de la acción, pero también obviamente van a tener todas las evidencias para poder respaldar que todas las acciones que ustedes han podido hacer, ¿cierto? Tienen su respaldo y frente a cualquier solicitud, ustedes tengan la información y si alguien no está del equipo, cualquiera que ingrese a la plataforma va a poder buscarla, ¿cierto? Y va a poder compartirla, ¿cierto? Como corresponde. Ya, para avanzar rápidamente también, los casos y protocolos hoy día son clave. Ya bien lo decía Ignacio, hoy día hay muchas situaciones que lamentablemente ocurren y muchas veces no se pueden evitar, pero lo importante acá y lo conveniente es registrarlas. Entonces, vemos el funcionario que deriva, ¿cierto? Agregamos al estudiante la fecha que corresponde, el motivo de la derivación, que podría ser una pelea, ¿cierto? Que es muy común, medidas previas, se conversa con estos estudiantes. Ya voy a poner rápidamente cualquier estudiantes y vamos a adjuntar una ficha de derivación. Voy a tomar cualquier antecedente como para poder avanzar, ya, y dejamos el registro de esta situación, ya, y si es necesario, ¿qué hacemos? Activamos nuestro protocolo para que tengan la tranquilidad también de que los protocolos de la circular 482 están en el sistema, donde ustedes van a poder justamente guiarse en el paso a paso. En este caso, por ejemplo, un maltrato físico psicológico entre pares, lo vamos a poder activar, y la gracia del sistema es que entrega todos los respaldos para que ustedes tengan la tranquilidad que, por ejemplo, toda la documentación va a estar para que ustedes la puedan tener físicamente y si la necesitan descargar en su momento también donde quieran que estén, lo van a poder hacer. Ya, si me dan un segundito que se me perdió la página. Pasé a tapar aquí esto. Ahí sí. Ya. Entonces, ahora, una vez que activamos, ¿cierto?, esta acción, el sistema me va a ir guiando el paso a paso con los distintos elementos que yo tengo que completar, ¿cierto? Las observaciones, la indagación de los hechos, donde yo hago las entrevistas, registro la situación con relación a la clasificación del maltrato, siempre con la posibilidad de subir evidencia, le comunico a la familia también de la situación correspondiente, hacemos las derivaciones o denuncias también y algo súper importante, cómo apoyamos, ¿cierto?, a través de este plan de apoyo, siempre con la posibilidad de poder descargar y subirlo con las firmas correspondientes y poder cerrar esto administrativamente como corresponde, ¿cierto?, con las conclusiones y obviamente también si es que esto amerita y pasa a un tercero, ¿cierto?, un tribunal o a lo mejor una asistencia médica, hacer los registros, ¿cierto?, las observaciones y subir las evidencias correspondientes. Ya he tratado de ir súper rápido, pero la idea es que ustedes también, si quieren conocer lo que nosotros hacemos, obviamente están nuestros canales de comunicación abiertos, nuestra página web y obviamente nosotros con mucho gusto les podemos presentar todo el resto de las cosas que hacemos y obviamente puedan conocer en mayor profundidad cada uno de estos elementos que yo les acabo de compartir. Eso por ahora, don Ignacio. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias ahí por el espacio. Excelente muestra, digamos, obviamente, si es que hay interés por parte de aquellos que están conectados en este minuto, de conocer en detalle de qué se trata Mejoremos.cl, cómo les puede servir al establecimiento. Están siempre los canales abiertos, como bien decía Gabriel. Ahí fuimos dejando un poco en el chat un enlace, pequeño enlace, en donde pueden rellenar la solicitud de reunión, que va a estar disponible, obviamente, para todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Gabriel. Y a continuación vamos a continuar con don Rodrigo Gutiérrez, que nos va a comentar un poquito el cómo podemos ir avanzando justamente en esta temática que es justamente la prevención de la violencia escolar
hoy día en situaciones que estamos teniendo muchísimo roce, estamos teniendo una situación socioemocional general digamos, de los grupos, de las comunidades educativas que no tenía precedentes y hoy día se está visibilizando mucho más. Hoy día tenemos prácticamente todas las semanas, todos los días, algún titular en donde está involucrado algún establecimiento producto de un hecho de alta violencia que a veces no se entiende de repente cómo pasó, cómo llegamos a este punto. Entonces, don Rodrigo, cuéntenos un poquito acerca de su presentación. Bien, muchas gracias, Ignacio. ¿Se escucha bien, cierto? Súper. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas, todos quienes están hoy día acá acompañándonos. Decir que he quedado gratamente sorprendido con la plataforma que ustedes tienen. Creo que es un tremendo aporte, ¿cierto? Desde la tecnología creo que se pueden hacer muchas cosas en favor de las personas. Sin embargo, también es importante que las personas tenemos que hacer nuestra parte, o sea, tampoco nos va a resolver todo. Pero creo que es un tremendo apoyo, sobre todo en un contexto donde la demanda de todas estas exigencias burocráticas y la tiranía de la evidencia, ¿cierto? Muchas veces nos quita tiempo, subjetividad y sensibilidad respecto de la realidad concreta que estamos viviendo. Entonces creo que el poder facilitar esos procesos puede ser pendiente también, si es que así lo queremos y así nos comprometemos a que la gestión de la convivencia también sea más humanizada. Aunque parezca contraintuitivo cuando uno lo habla desde la perspectiva del aporte que hace la tecnología, ¿no? Pero creo que en este caso se cumple. Claro, me corresponde a mí hablar sobre prevención de la violencia escolar. Comentar primero, bueno, soy Rodrigo Gutiérrez, provengo de Fundación Convivo, somos una institución que llevamos 10 años dedicados a trabajar en convivencia escolar y educación socioemocional. Aquí les expongo nuestros chiches, ¿cierto? Lo que es nuestras creaciones, siempre buscando mecanismos de comunicación y formación efectivos e innovadores que sensibilicen. Y entre lo que hemos creado tenemos, bueno, nuestro enfoque, que es como lo general, ¿no? El enfoque de convivencia consciente. Tenemos gimnasios emocionales, somos los primeros en Latinoamérica que hemos creado, en Sudamérica que tenemos gimnasios emocionales, son plataformas, digamos, presenciales o a distancia para la formación, digamos, en competencia socioemocional. Y también tenemos una estrategia para la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio en comunidad educativa que se llama la estrategia MAPAS. Habiéndome presentado institucional y personalmente, bueno, en lo personal, como decía, soy sociólogo de formación, diplomado en convivencia escolar. Tengo una suerte como de postdoctorado también en ser apoderado, muchos años. Tengo un montón de hijos, entonces desde pequeño siempre he estado acompañándolos en su proceso. Tengo una de 11, una de 18 y uno de 20, ya va a cumplir 26 años. Por tanto, he sido muchos años apoderado y hoy día todavía soy quien va a las reuniones de la más chica. Y bueno, también eso a uno le entrega una mirada desde distintas ópticas, ¿no? También trabajo en aula, también hago clases en distintos contextos. Bueno, creo que quiero partir un poco comentando y trayendo a colación un poco lo que es la experiencia de Tokio, ¿cierto? Hace 10 años atrás, ya poco más de 10 años, cuando ellos viven esta experiencia tan traumática del tsunami. Ellos muchos tenían, ¿cierto? Contenciones como la que vemos aquí en pantalla, tal vez un poco más pequeñas, pero las contenciones en muchos casos no sirvieron, ¿no? Ahora se han construido más de 400 kilómetros de barreras de contención, se han gastado más de 12.000 millones de dólares. Hay ciertos sentimientos encontrados entre algunas miradas ecologistas, otras personas también que abogan por el tema del paisaje, ¿no? Y otras personas que hablan y cuestionan la efectividad de toda esta tecnología constructiva en favor de evitar un nuevo desastre como el que vivieron. Pero básicamente estas barreras de contención tienden a eso, a elevar los niveles de seguridad y la calidad de vida de las personas en China. Bueno, como decía, esta es una contención tendiente a evitar desastres. Pero se han dado cuenta, y esto se lo planteo a modo general, que luego vamos también a comentar un poco los alcances que puede tener o la analogía que podemos hacer respecto a nuestra realidad. De manera general se han dado cuenta que la contención no es igual que la solución. No obstante sirve, es útil.
tiene cierta utilidad, que es necesaria, es deseable, pero no es la solución. Ahora, yéndonos al tema de la violencia escolar específicamente, como introducía Ignacio hace un rato, ¿podríamos decir que tenemos una ola de convivencia de violencia escolar actualmente? Bueno, para algunos sí. Recordemos que partiendo este año no llevábamos ni 10 días y ya teníamos una seguidilla prácticamente diaria de sucesos muy complejos, muy graves, ¿no? Donde teníamos estudiantes apuñalados, hemos tenido profesores también en las mismas circunstancias, porte de arma de fuego y lamentablemente también la utilización en contra de sí mismo en el caso de un estudiante también hace unos días atrás. ¿Mm? Ahora no es propio de las escuelas el tema de la violencia, no es exclusivo de las escuelas. ¿Mm? Sabemos que la violencia también dice relación con tipos de relaciones que, querámoslo o no, están presentes también mucho más allá de la escuela y mucho más allá de nuestras fronteras. ¿Mm? Y bueno, creo que tenemos muchísimos ejemplos al respecto. Antes de continuar, yo voy a dejar de compartir pantalla un minuto y voy a pedir a Ignacio a ver si podemos hacer este experimento de la publicación de la votación. Le quiero pedir a los asistentes, por favor, que voten en la siguiente encuesta que va a aparecer en pantalla. Es muy cortita, es una pregunta que en cualquier minuto aparece. Por ahí viene. Ahí debería estar en pantalla. No sé si la logran apreciar. Si pueden, ahí están respondiendo algunos. Ahí está. Los que no se sienten identificados no voten por ninguna, ¿eh? Por favor. Pero si se sienten identificados con alguna, voten por ella. Si no se sienten, no. La verdad es que yo pensaba que había una opción de poner la pregunta en otro formato, pero nos va a servir igual para el ejercicio. Yo después les voy a contar cuál era mi intención, porque sabemos que una son las intenciones y la otra cosa es la realidad, ¿por cierto? Y ahí vamos. Sí, aquí estoy. Si nadie se siente identificado con ninguna, por ejemplo, María se siente identificada con dos. María vote por una nomás, la que más lo identifique, ¿ya? Mire, hay alguien en las tres, mire qué increíble, ¿eh? Hubiera sido maravilloso que se hubiera podido hacer con las tres. Para otra vez la vamos a hacer distinta, ya, pero pónganlo aquí en la pantalla, ¿ok? Y yo creo que vamos a contar hasta 5 y Ignacio nos va a mostrar, Sí, sí, ¿cierto? están ya, a la medida que se van incorporando, van terminando de responder. Aquí ya hay muchas personas que han respondido La ya. 1, la 3. Vamos en un 72% de participación, así que Pero no queremos que participen todos, queremos que participen solo los que se sintieron identificados. ya. Tenemos Perfecto. 300 asistentes, podrían ser 10, 100 o 300 votantes, no hay problema. Así que podríamos exhibir ya los resultados. Sí, sí, podemos hacerlo. Voy a compartir aquí mi pantalla rápidamente para que lo Perfecto. veamos. Mira, muchos Compartir. inclinados por la 3, qué bueno. No sé si lo pueden ver, no sé si se logra apreciar ahí. No, 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 no. No, no se está No, viendo. pero relátanos entonces los resultados. Sí, mire, Yo los déjeme, voy a anotar. deme un segundo. Aquí estamos, usar la función de compartir. No sé si lo logran apreciar, pero bueno, les relato los resultados un poco. 13% se fue por la opción 1, que jóvenes de hoy son menos respetuosos de lo que eran, de lo que éramos nosotros, digamos. Un 20%, muchos derechos, pocos deberes, y un 67% falta educar en emociones a los estudiantes, digamos que es lo fundamental, ¿cierto? Así que creo que la opción 3 es la que La predomina 3 en la era un votación. 60 66%. y tienes la métrica de cuánta gente votó. Sí, de hecho, 162 de 245. Perfecto. O sea, tenemos también un segmento no menor, 100 personas que no se sintieron identificadas con ninguna. Podríamos presumir aquello, o que tuvieron algún problema en la votación, ¿cierto? Ya, Sí, yo no llevo la cuenta de mi tiempo. ¿Me dices cuánto tiempo llevo, por favor? sí, ¿no? 10 minutitos, así que Ya, adelante. en 10 minutos estamos cerrando. Perfecto. Si Ujú. me dejas compartir ahora a mí, estaríamos Sí, bien. de inmediato. Voy a dejar de compartir aquí, en un segundo. Eh, Creo que
debería poder... Bueno, les cuento que en cierta manera, esta experiencia que acabamos de realizar, yo la tenía prefigurada de otra forma en mi mente, y yo pensaba que podíamos votar por cada una, si es que me identificaba o no me identificaba, y así podíamos haber tenido el volumen a lo mejor podíamos haber optado por más de una, pero no sirve, ya vamos a ver por qué. A ver si puedo, no, yo no voy a poder compartir, parece. ¿Puede compartir? Ah, sí, puedo, parece, a ver, espera. Sí, estamos, no hay problema. Ya. Ya. Super. Teníamos las preguntas, ¿cierto? Vamos a darle una vuelta a esto de las preguntas, porque recordemos que estamos en la conversación sobre prevención. Y en la conversación sobre prevención es interesante también comprender que no nos podemos quedar solamente con la punta del iceberg, ¿sí? Y tenemos que tratar de ir algo más allá. Cuando decimos, bueno, y hoy día lo que estamos haciendo es revisando en cierta manera las creencias. Cuando decimos que los jóvenes de hoy son menos respetuosos de lo que éramos nosotros, ¿con qué porcentaje? 13. Sí. Cuando decimos que hay muchos derechos y pocos deberes, o que falta educar en emociones, estamos refiriendo fundamentalmente a nuestras convicciones, a nuestras creencias, a cómo nos relacionamos también con el fenómeno de la convivencia y cómo nos relacionamos con los otros. Porque, ojo, cuando yo digo que los jóvenes son menos respetuosos que los de antes, estamos haciendo básicamente estamos hablando de cómo nosotros valoramos o cómo juzgamos a los jóvenes de hoy día, muchos derechos, pocos deberes, estamos haciendo un análisis de una situación de cómo se lleva, por ejemplo, la normativa. Y cuando decimos que falta educar en emociones, estamos haciendo un juicio sobre el currículum, sobre la educación en general. Respecto de los derechos y deberes, déjenme contarles que me ha tocado revisar muchísimos manuales de convivencia en mi carrera en convivencia escolar, y todavía no encuentro siquiera uno. Ah, perfecto, ahí apareció la encuesta. Sí, no era necesario apareció, compartir pantalla. Y todavía no encuentro ni siquiera un manual donde hayan más derechos que deberes, ¿ya? Les invito a que revisen sus reglamentos de convivencia a ver si hay consignados más derechos que deberes en ellos. Me parecería extraño, al menos estadísticamente, aunque es posible, no se descarta, ¿ya? No se descarta. Pero lo que yo he revisado, nunca he pillado uno que tenga más derechos y deberes. De hecho, encontramos normalmente uno que tiene una página, ¿no?, de derechos, o dos tal vez, y luego son bastantes páginas además de deberes, de prohibiciones y de sanciones. Me encantaría encontrar uno donde prevalecieran. Digo básicamente por encontrar la diferencia. Y de ahí preguntarse cada quien si realmente su reglamento tiene más derechos que deberes. Lo que estamos haciendo, estamos invitándonos a relativizar nuestras creencias. Y cuando relativizamos nuestras creencias, estamos yendo a la base de cualquier problemática de violencia, porque es la cultura la que legitima los distintos tipos de violencia, ya sea violencia directa, estructural, el tipo de violencia que sea. Cuando hablamos de los jóvenes, también podemos referir a Platón y Aristóteles, que dicen: los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías, desprecian la autoridad, responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. En el siglo V a.C. lo decía Sócrates. Pero Platón dice por su parte, porque no se queda atrás, ¿no? ¿Qué le pasa a nuestros jóvenes? No respetan a sus mayores, desobedecen a sus padres, ignoran las leyes y su moralidad decae. Ojo, este tipo de argumento nos permite también decir que el fenómeno, ¿cierto?, de cierto comportamiento adolescente o juvenil no es nuevo, ¿ya? Entonces no hablamos de los jóvenes de hoy. Solamente que aquí tenemos un problema. Estas son frases apócrifas, están mal atribuidas. Yo las ocupé alguna vez porque pensé que estaban bien atribuidas, pero estudiando por ahí encontré algunos artículos que tenían bastante sentido, y en realidad es fake. Esto lo dijo un señor, no me acuerdo, John Freeman, en 1907, un estudiante de Cambridge que hace un trabajo y pone estas falsas atribuciones, ¿ya? Es interesante, porque de todas maneras estamos hablando de hace más de 100 años. Y probablemente lo que quería sostener era también su creencia, muy sentimental, ¿no?, porque está muy basado en un sentimiento, ¿cierto?, respecto a la juventud, ¿cierto? Y él la quería fundamentar de como que era algo que venía de siglos atrás. Entonces aquí nos podríamos preguntar,
y creo que vale la pena hacerlo, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva esta creencia? ¿Me resulta útil para algo? ¿En qué situación nos pone frente al educar? Yo me podría preguntar, si yo supongo que los jóvenes de hoy son menos respetuosos, son moralmente inferiores, ¿cómo los voy a tratar? ¿Los voy a tratar mejor, digamos, bien? ¿Los voy a tratar dignamente? ¿En igualdad de condiciones? En absoluto. Son inferiores, sobre todo cuando los comparo conmigo. ¿Cómo los trato? Como inferiores. Y cuando tratamos como inferior al otro, generamos un proceso comunicativo virtuoso, podremos generar tal vez un proceso pedagógico virtuoso cuando le voy a hacer clase a los inferiores. Es increíble y es notable. Todavía tenemos colegios acá en la Araucanía, lamentablemente, donde todavía tenemos cursos de inteligente y cursos de tontos, ¿cierto? Donde del A al D están los más inteligentes, hasta el 6, y de ahí el resto. ¿Cómo tratamos a esos estudiantes cuando vamos a hacerles clases? Obviamente conforme a las expectativas que yo tengo. Ultra estudiado, lamentablemente hoy día no nos podemos referir a eso, pero está Jacobson, cierto que de los años 60 está hablando del fenómeno, bueno, de los años 60 se está hablando, tenemos lingüistas que han hablado también del impacto que tienen las expectativas y el lenguaje en la formación de las personas, donde podemos, y hoy día lo dicen también las neurociencias, entonces sabemos que teniendo neuro de por medio hay que creerle. A pesar de que lo saben los cristianos desde los principios de los tiempos, los romanos, con sus maldiciones, sabiendo el poder que tienen las palabras y con las bendiciones que las ocupamos cuando abrazamos a alguien cristianamente, ¿no? Quiero también referirme a esta atribución respecto de que necesitan los estudiantes de educación emocional. Este es un trabajo que nos dimos en Fundación Convivo, de revisar las denuncias, que es lo que tenemos más objetivo, ¿no? Más objetivado, sobre maltrato, las denuncias de la Superintendencia de Educación entre el año 2017 y el año 2021. Cruzamos, champurreamos, se dice acá en la Araucanía, hartas variables, pero siempre con un sentido didáctico y un sentido también de desvelar la proveniencia, ¿cierto? O desvelar algunos mitos, ¿no? Decir lo que tenemos acá, este cuadro es un cuadro que muestra los porcentajes de, podríamos decir, aunque no corresponde técnicamente, pero de imputados, ¿cierto? De maltrato en relación al total de denuncias de maltrato escolar. Tenemos, por ejemplo, en distintas categorías que tiene la CIE, tiene el maltrato de adulto estudiante, el maltrato entre estudiantes, y también algunos maltratos, ya sea de estudiante o de apoderado, hacia algún miembro de la comunidad educativa, algún funcionario. Esos están en plomo los últimos, como vemos, son bastante menos significativos que el resto. El año 2017 fue bastante más alto. El 11% de las denuncias correspondían a denuncias de apoderado o estudiante, porque ahí lo sumamos porque era muy poquito por cada categoría, apoderado o estudiante que había maltratado a un docente o un asistente de la educación. Pero el mismo año 2017 tenemos que del total de las denuncias de maltrato, ese año fue altísimo, cerca de 7.000. Tenemos un 45% que eran atribuidas de adultos a estudiantes. ¿Ya? Tendencia que varió algo, se mantuvo porcentualmente prácticamente, lo que subió fue los maltratos entre estudiantes. Tenemos, por ejemplo, el 2018, el 51% del maltrato era proferido, se supone, digo se supone porque eran denuncias, ¿no? Entre estudiantes contra un 45% de adulto estudiante, y así hasta llegar al año 2021, que tenemos un 56% de maltrato de adulto estudiante y solo un 38% del total corresponde a maltrato entre estudiantes. Ahora también quiero poner en perspectiva, esta variación no es muy representativa la última, básicamente porque teníamos aquí 300 y tantas denuncias en contraste con las 4.000 que habían antes, ¿ya? Y también teníamos que aquí quien más interactuaba a través de las pantallas, la distancia, eran los docentes, entonces más o menos esperable una tendencia de este tipo. No obstante, en los años anteriores a la pandemia no podemos hacer la misma atribución. ¿Por qué comento esto? Porque si bien es cierto, todos quienes sostienen este 60 y tanto % que dicen que efectivamente se necesita formar en competencia emocional en los estudiantes, tienen toda la razón, pero no solo a los estudiantes, es también a los docentes, porque lo que vemos nosotros hoy día en televisión es lo más visible. El otro día la profesora Neva Milicic decía en un seminario que ellos hicieron con Valora, decía
que lamentablemente hoy día, con tanta situación extrema, televisada y muy masificada, se invisibilizan algunas otras formas de violencia que son más silenciosas. Bueno, al respecto, contarles que aquí nosotros lo que sistematizamos es, a ver les digo cuál es la serie que hicimos, del total de violencias asociadas, por ejemplo, a cada categoría, a lo de adulto estudiante o entre estudiantes, teníamos acá el porcentaje de cuánto de ella era violencia psicológica. En el caso de los adultos, tenemos que, por ejemplo, el año pasado, el 85% correspondía a violencia psicológica. En el caso de los estudiantes era solo el 28%, había una proporción mucho mayor de violencia física. ¿Ya? Ojo, siempre los adultos exhiben, a partir de estas series de la Superintendencia de Educación, una mucho mayor incurrencia en violencia de tipo psicológico, ¿ya? Por tanto, menos visible, ¿ya? El ejercicio que hicimos inicialmente es un ejercicio que nos sustrae principalmente a autoobservarnos en nuestra cultura, en nuestra forma de ver, en cómo comprendemos y con nuestros presupuestos. Los presupuestos que yo tengo sobre el otro van a condicionar absolutamente mis relaciones. Absolutamente. Entonces, y ahora lo que estamos haciendo es tratando también de remover la creencia que puede haber respecto de que hay un segmento que necesita más que otro formarse en competencias socioemocionales, por ejemplo. Referir también a este triángulo de la violencia que explica bastante bien que hace Galtung, ¿cierto? Por ahí por el año 60 más o menos. No alcanzo a ver aquí, pero creo que es. Y donde él plantea que tenemos una violencia directa, ojo, la que está en la tele, en los medios, en el diario, en todos lados, ¿cierto? La que se está posteando, etc. Pero tenemos también una violencia que es estructural. La violencia estructural dice relación, por ejemplo, con algunos mecanismos que pueden haber en una determinada institución, comunidad o sociedad, que restringe la posibilidad de satisfacción de las necesidades o el acceso de derechos de las personas, ¿ya? Y la violencia cultural son todas estas creencias que tenemos a la base que legitiman la violencia estructural, que la naturalizan, que la hacen parte de la cultura. Aquí tenemos una frase de un señor que era un inspector, ¿cierto?, del Colegio Las Tarrias, que pocos días después de haber salido a la luz pública esta situación de cyberbullying, que se genera, digamos, en torno a algunas estudiantes que habían amenazas, ¿cierto?, de violación y otras cosas, este inspector dice: ¿quiénes son los primeros culpables si yo ando mostrando fotos desnudas? ¿Quiénes mandaron las fotos? ¿Quiénes sacaron esas fotos? Violémoslas, pues, weón. Ese fue el pensamiento de los cabros. Violémoslas, pues, si en el fondo la están dando en bandeja la cuestión. Es interesante, porque más allá de lo aberrante que nos pueda resultar, acá hay de base una creencia. Este hombre se está moviendo en relación a una creencia. ¿Cuál es la creencia que está de base? Que la mujer es responsable de que alguien quiera atentar sexualmente de ella. En su vestimenta, ¿cierto? En su maquillaje, en la forma de sacarse una fotografía. El problema que tuvo este caballero es que la expresó y más encima la grabaron y se hizo público. Seguramente este señor no está, bueno, de hecho está suspendido sus labores. No me cabe duda que él podría estar muy arrepentido. No me cabe duda que él podría creer incluso algo distinto y decirnos: no, en realidad me di cuenta que está mal lo que estoy creyendo. Pero hay una dimensión bien especial, que es la dimensión emocional de la creencia, que es algo así como la sintiencia. ¿Lo siente realmente él esta nueva convicción? ¿O en realidad es que sigue sintiendo que la mujer es la responsable? ¿Cuándo se transforma en una violencia estructural? Cuando normamos, por ejemplo, las formas en que tengan de vestirse o desplazarse o actuar las mujeres en favor de que no sean violadas. Ahí se transforma en una violencia estructural cuando yo restrinjo, ¿cierto?, la posibilidad de despliegue de su potencial en favor de que no vayan a exponerse, porque en el fondo la responsabilizo a ella. Y violencia directa vendría a ser el acto específico de violación, el acto del atentado, digamos, ya directo, físico, que dice relación con un compromiso comportamental también del agresor. Este me lo robé, el otro día lo saqué cuando hizo la presentación Isidora Mena, también del Grupo Valora, y ellos este trabajo lo sacaron también de una interpretación que hacen un par de autores como Fierro y Carvajal sobre el trabajo de Galtung, donde ellos dicen:
La contención está aquí, en la punta del iceberg. Con eso conseguimos una paz efímera. La ola no va a llegar si tenemos suerte. ¿Mm? La formación socioemocional está al medio. Impegue, démosle, hay que hacerlo para todo. No obstante, si no hay transformaciones culturales, lo que podamos hacer de educación emocional en el aula o en un taller con los docentes es una anécdota, ¿ya? Es una anécdota y ahí va a quedar, porque vamos a seguir teniendo una estructura que no se condice, que es incoherente con lo que yo estoy comunicando. Les digo que como relator, como consultor, muchas veces me ha pasado, cada vez menos afortunadamente, porque creo que estamos trabajando cada vez con gente más comprometida en la Fundación Convivo, ¿no? Con gente más comprometida, digo yo, las comunidades. Muchas veces nos pasaba que nos invitaban a hacer una capacitación, pero a veces ni siquiera iban los directivos, quedaban solamente los asistentes de educación o los docentes o ellos en conjunto, o eran siempre muy estamentalizadas, lo que hacía que en el fondo, claro, llegaba gente que quedaba súper clever, quedaba súper comprometida, vamos que tenemos que en realidad transformar esto, podemos hacerlo, yo crezco, me desarrollo a través de mi práctica educativa, no obstante llegaban a una comunidad que no lo soportaba ni normativamente, no soportaba en el lenguaje, la semántica era solo de ellos, no se articulaban con los demás, ellos hablaban de qué es lo que estás sintiendo, nadie más entendía la importancia de la pregunta. Entonces, súper importante estas transformaciones culturales. Revisemos nuestras creencias y revisemos lo que estamos sintiendo. La creencia está en el orden cognitivo. Pero cuando yo tengo odiosidad por un grupo étnico, cuando yo tengo odiosidad por una disidencia sexual o una disidencia genérica, cuando yo siento odiosidad, ahí estamos hablando del nivel de la sintiencia. Incluso, ideológicamente puedo estar súper comprometido con la diversidad, pero no lo siento, ¿ya? Esos son trabajos que como unidad educativa es muy importante darse. Compartirle antes de cerrar una experiencia personal, yo creo que como no sé si alguien alguna vez se ha sentido como medio deprimido, alguna vez yo estuve como al límite en mi vida, así como no quería más yupi, tuve un montón de situaciones bien complejas, y curiosamente llegaron libros de estos tres señores a mi vida, el Dalai Lama, el Marqués de Sade, y por este otro lado tenemos a Sergio Peñailillo. Del Dalai Lama, yo recuerdo el compromiso que tenía con la imperturbabilidad del alma, y la explicaba de una manera bien bonita porque en el fondo decía la imperturbabilidad del alma no es que dejes de sentir, no es que no sientas lo que pasa en el mundo, lo que le pasa a otro, no es que no le pongas juicio a nada, pero te mantienes, tienes como un estatus, ¿no?, de tranquilidad, de paz. ¿Mm? Del Marqués de Sade, quiere decir su pornografía crítica, crítica de una sociedad en el siglo XVIII, ¿cierto? Crítica de la hipocresía de una clase, ¿cierto?, dominante. También creo que fue súper interesante para relativizar toda esa falsedad que había en esa estructura. Y al mismo tiempo, Sergio Peñailillo, que se dice agnóstico, pero se decía agnóstico, pero es bastante cristiano, él tenía un texto que se llamaba algo así como del miedo a la felicidad, pero hablaba de vencer el miedo. Me quedo con el Dalai Lama, con la idea de que educar nuestra conciencia y nuestra regulación emocional nos puede efectivamente hacer mucho más resistentes a estos avatares y podemos regularnos mejor. Ojo, las artes meditativas, contemplativas, que ya están llevadas también más cientificadas, ¿no?, a través del mindfulness, permiten engrosar la corteza prefrontal. Veamos lo que dicen los neuroeducadores y vamos a poder salir de aquellas dudas. Respecto del Marqués de Sade, la valentía para atrevernos a mirar nuestros puntos críticos es importantísimo, ¿ya? No nos dejemos llevar por la inercia. Cuando nos atrevemos a mirar nuestros puntos críticos, aparecen desafíos que nos hacen crecer. Ya no voy a sufrir a la pega. La pega a lo mejor es más pega porque tengo que darle una pega a un trabajo algo menos automático, pero también crecemos con ello y hacemos crecer a otros. Y bueno, y Peñailillo decía, el temor es el puente que te separa de la felicidad. Pero si no fuera a través de la superación del temor o del miedo, tampoco podría ser feliz. Cerrando con la idea de Japón, las lecciones que sacaron, las murallas y la tecnología no detienen el tsunami, pero dan tiempo para resguardarse. Son útiles, pero no son lo único. La seguridad no se puede basar en la contención. Es necesario modificar las creencias para vivir más seguro. En el lenguaje convivenciano, ¿cierto?, o convivencial, podríamos decir
convive consciente, casi todo lo hacemos muy automático, los protocolos, la evidencia, el protocolo, hay seres humanos detrás, estamos nosotros que somos un ser humano también detrás. Hay gente sufriente, hay situaciones complejas, hay situaciones que van a determinar vida. Ve más allá de la contención y la tecnocracia en la gestión. Lo podemos hacer. Educa emociones en tu comunidad educativa. Desaprende aquellas creencias que no aportan y atrévete a hacer cambios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación. De verdad, ha sido una presentación súper clarificadora. Todo lo que tenga que ver con preguntas, porque estamos viendo igual bastante movimiento, lo vamos a ver al final, porque también hay cositas que de repente pueden ser clarificadas quizás con la presentación de la señorita Michelle, así que vamos a ir siguiendo esa estructura, así que dejamos con ustedes entonces a la señorita Michelle, que está aquí esperándonos. Ella, como bien les había dicho al principio, es psicóloga del Liceo Brainstorm de Temuco, relatora de la Fundación FAEI y psicóloga clínica de la Universidad Santo Tomás. Por favor, adelante, señorita Michelle. Hola, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Rodrigo, me encantó tu presentación, la mía la verdad es que está súper alineada a tuya. Voy a compartir, ¿me escuchan adecuadamente, cierto? ¿Sí? Ok. Y qué interesante que esté tan alineada, porque de alguna manera vamos reforzando algunas ideas. Quiero reforzar y agradecer tu presentación, la verdad es que me hizo mucho sentido, nosotros lo estamos viviendo, yo estoy acá en mi institución, y lo primero, ¿no es cierto?, es que es el tema que nos convoca, ¿no es cierto?, que hay que hacer una distinción entre el conflicto y la violencia, ¿ya? El conflicto es parte, es inherente, es un desacuerdo, y nos enriquece, en realidad es parte, ¿cierto? No lo podemos evitar, de hecho, si lo vemos desde una manera, ¿no es cierto?, enriquecedora, es bastante prometedor. La violencia es multicausal, tú lo dijiste, ¿ya? Y vemos, ¿no es cierto?, de alguna manera que la violencia puede ser de distintos tipos, ¿ya? La violencia no solamente es física, es psicológica, es de género, ¿no es cierto? Tú ahí con esos ejemplos, ¿no es cierto?, fuiste súper claro que de alguna manera conlleva también una creencia y que para transformar eso, ¿no es cierto?, transformar, que tiene que ver con nuestra cultura, es transformar estas creencias, pero para eso tenemos que darnos cuenta. Y ahí aparece esa palabra tremendamente importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la conciencia, ¿ya?, de lo que está sucediendo. Entonces yo me pregunto lo mismo, ya cuando a mí me pidieron hacer o participar aquí, dije, pucha, qué susto, pero tengo que enfrentar mis miedos, tengo que enfrentar estos miedos, porque ¿estamos viviendo violencia? Es la primera pregunta, ¿ya? ¿Es más que antes? ¿Ya? ¿Cómo damos respuesta a eso? ¿No es cierto? ¿Hay un escenario más violento que el anterior? Estuvimos 2 años sin tener la oportunidad de convivir en comunidad, y aparecen un montón. ¿Cómo doy respuesta? ¿Ya? Yo soy el adulto, ¿no es cierto? Estoy trabajando en convivencia escolar. ¿Qué significa, ¿no es cierto?, los acontecimientos que hemos estado viviendo con este, ¿no es cierto?, con este flash? Hago esos flashbacks de tu presentación, Rodrigo, donde veo, ¿no es cierto?, esas publicaciones, niños acuchillan, los niños pelean, riña, ¿no es cierto?, en Arica, en Punta Arenas, en Temuco, en todos los lugares, y en el mundo, ¿cierto? Estamos iniciando a nivel político también, muchos cambios, y hablamos un poco de crisis, ¿cierto?, de crisis. Pero ¿cómo damos respuesta? Y me parece que la violencia tiene distintos escenarios, y me pregunté también a mí misma en ese minuto, ¿acaso no es violento haber fingido que no había pasado nada y que las escuelas estén completamente iguales? 45 niños por aula, profesores que tuvieron que dar muchas respuestas durante el 2020 y 2021 con un tremendo desgaste. Nosotros como padres y apoderados, yo también soy apoderada, pero principiante, mi hijo está en kinder, y los tacos, cómo voy a reuniones de apoderados si tengo el mismo horario, resolver muchos conflictos en la vida cotidiana que nos van desgastando y estamos un poco desregulados emocionalmente y reactivos. Entonces aquí yo creo que lo más importante es detenernos, hacernos estas preguntas necesarias a escuchar, ¿ya? Porque el joven, el estudiante, el niño no es el enemigo, ¿ya? Y entender que los responsables somos los adultos, ¿ya? En este rol que dice siempre Claudio, Ignacio, tú lo conoces, ¿cierto?, de nuestro rol formador y protector.
de la infancia. Y para eso tenemos que analizar. ¿Y qué tenemos que analizar? ¿Ya? ¿Qué hemos estado haciendo bien también? Porque esto tampoco es como una visión apocalíptica, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en los colegios, ¿ya? Porque yo estoy segura que hay colegios que no están viviendo esto, ya no sé cómo será, y esa falta de oportunidad de poder conversar con nuestros colegas de otro establecimiento también es una barrera para poder tomar decisiones, porque probablemente los colegios rurales no lo están viendo de esa manera, no lo sé, ¿no es cierto? Quizá mi vecino tiene acciones exitosas, ¿no es cierto?, y lo está haciendo de otra manera. ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros? Desde cuáles son nuestras percepciones, ¿no es cierto?, en relación también a estas creencias, ¿no es cierto?, que se refería Rodrigo, en relación a cómo nosotros nos relacionamos, ¿no es cierto?, con nuestros estudiantes. Y solo ahí, yo creo, respondiendo algunas preguntas, no desde la confusión, sino desde la conciencia, desde el escuchar al docente, a las familias, a los apoderados, y sin duda a los estudiantes, ser vistos, escuchados, conectarnos, ¿no es cierto?, podemos co-construir, podemos levantar, podemos abordar de manera efectiva, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo como sociedad. Ojo con las noticias, ya, ojo también, ¿no es cierto?, cómo lo estamos abordando y lo que está instalando, o sea, como este sentimiento de miedo. Ya tuvimos 2 años con ¿no es cierto?, de alguna manera, la amígdala súper activada, ¿no es cierto?, con muchos miedos, miedo a la muerte, niños que han vivido duelo, que han estado confinados, ¿no es cierto?, con dificultades para comunicarnos, el tema de la mascarilla. Hoy día fue un primero básico, les cuento, Ignacio, les cuento a ustedes que fui al primero básico con mi mascarilla a intervenir, ¿no es cierto?, a conversar también, ¿no es cierto?, con los estudiantes, y yo no les entendía nada, no los escuchaba adecuadamente, ¿cierto? Ahí había un bloqueo, ¿cierto?, una barrera además comunicacional, porque habían algunas dificultades en el lenguaje y además con la mascarilla no nos escuchábamos bien, más el ruido ambiental, y fue difícil. Y dije, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cierto? Si el uso de la mascarilla es obligatorio. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos escuchamos? ¿No es cierto? Hay más desafíos hoy. Y mira, qué similitud. Es lo mismo, ¿no es cierto? Este es un modelo que me pareció interesante, es de Fierro y Carvajal. Ellas son mexicanas y ellas levantaron esto tras pandemia para, de alguna manera, es como súper adecuado para poder construir un modelo, porque como bien decía Rodrigo, nosotros estamos aquí, como cúspide de la pirámide, y este autor, ¿no es cierto?, o estas autoras, se refieren a la contención como respuesta reactiva, ¿ves? Como la activación de estos protocolos, que son tremendamente necesarios, ¿ya? La aplicación y tener claros los reglamentos internos, cómo deberían ser los protocolos, que lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, y me voy a centrar aquí porque tiene que ver con el abordaje, no con la prevención, ¿no es cierto? Pero tenemos que ir hacia allá, ¿ya? Porque si no es responder. Un ejemplo, en mi establecimiento educacional somos 3 psicólogas y un asistente social, y todos los días hay casos distintos, desde la familia, desde dificultades conductuales, ¿no es cierto?, de los estudiantes, en muchas crisis de angustia de los estudiantes. Estamos conteniendo, estamos aplicando, ¿no es cierto?, protocolos, estamos registrando, estamos respondiendo, estamos escuchando, pero esto al parecer va en aumento, no en descenso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Que estamos activando muchos protocolos, pero esto no baja sus niveles, ¿cierto? Entonces, ahí va, ¿no es cierto?, de la mano con esta mirada que siempre debe ser formativa y siempre debe ser protectora. Entonces, cuando yo activo un protocolo, ¿no es cierto?, en esta primera etapa, ¿no es cierto?, de contención, que los autores nos dicen ahí, ¿no es cierto?, que es una paz efímera, que es una paz, ¿no es cierto?, que responde, pero responde en el momento solamente, ya no tiene un impacto a largo plazo en una sana convivencia. Bueno, los protocolos son tremendamente necesarios, deben ser coherentes, por eso este análisis y esta co-construcción, porque una de las cosas que nos dice la ley de comercio escolar y que nos dice la ley de inclusión es que debe ser participativo, debe haber una participación democrática, debe ser construido entre todos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, no es cierto?, que de alguna manera no nos hace tanto sentido. ¿Qué tan
partícipe soy yo de esto? ¿O qué tan responsable yo me hago de esto? Porque un protocolo debe ser coherente con mi PI, ¿no es cierto? Debe dar respuesta a lo que estamos haciendo, pero si no hacemos un análisis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? No sé qué hacer. ¿Cómo activo el protocolo? ¿A quién recurro? Debe estar organizado. Y esto es súper importante, debe ser conocido por toda la comunidad educativa. Porque todos deben participar de ella, deben saberlo los papitos, deben saberlo los estudiantes, cuáles son los comportamientos que se configuran como una falta dentro de las normativas del establecimiento. Y cuáles también son las consecuencias de esto. ¿Ya? Mis actos tienen una causa, ¿no es cierto? O sea, tienen un efecto. Y buscar esta causa. Saber a quién recurrir, cuáles son los responsables, debe considerar la implementación de acciones para proteger. Y acá nuevamente, ¿no es cierto? Nosotros los adultos somos los responsables. Por lo tanto, cuando nosotros estamos activando un protocolo tras una agresión, un acoso, un maltrato físico, verbal, un destrozo, ¿no es cierto? Una explosión de ira, ¿no es cierto? Como vimos en la noticia hace poco aquí en Villarrica, lo que tengo que ver no es que no es hacer por hacer o castigar, ¿no es cierto? Lo que yo estoy haciendo es proteger. Y para eso, de alguna manera, también tengo que hacer actos reparatorios en relación a eso, formar para la sana convivencia hacia la paz. No solamente castigar ese acto que se sale de la norma, ¿no es cierto? Que no es esperable. Y para esto debo tener en cuenta no solamente como al victimario, al agresor, a la persona que se salió de esta norma, ¿no es cierto?, que violentó, y debo tener en cuenta también que eso responde a algo, ¿ya? Y si responde, por ejemplo, a una situación de salud mental, ¿qué hago al respecto? ¿Solamente activo protocolo, hago una denuncia? ¿No es cierto? ¿Cómo yo, como adulto, me hago responsable de eso? ¿Ya? Entonces, hago redes territoriales, ¿no es cierto? Derivo, si no, no sé, a alguna universidad, si es que, ¿no es cierto?, están colapsadas las unidades de salud mental de los CEFAM, del hospital. Entonces, busco, ¿no es cierto?, acoto todos los recursos que pueda tener para dar una respuesta, ¿no es cierto?, de atención a este estudiante, a esta persona que merece, que tiene derechos, ¿no es cierto?, que esta humanización de la que nos hablaba Rodrigo. Y tengo que también atender a la víctima, contenerla, reparar el daño que ha vivido, dar respuestas a sus familias, ¿no es cierto? Y algo que a veces se nos olvida, ¿qué pasa con el resto de la comunidad? Si esto está dentro de un contexto, ¿ya? ¿Qué pasa con los testigos, con los espectadores, con los compañeros de curso? Porque esto pudo haberse prevenido. ¿Por qué nadie dijo nada, con ejemplo, cuando Paulito se reía de la María cada vez que salía al pizarrón? ¿Cierto? O qué pasó con el hostigamiento que había hacia ella cuando le sacaban la silla, pero nadie dijo nada, nadie hizo nada, nadie se abalantonó y dijo, ¿sabes qué? Esto no está permitido en la sala de clase. Eso es súper importante, ya, que lo podamos ver y educar, ¿ya? Algunas consideraciones para la activación de protocolo, algunas recomendaciones específicas, de alguna manera, que es lo que nosotros hoy necesitamos en los establecimientos educacionales, no centrando solamente en esta punta del iceberg, como decía Rodrigo, ya, porque le voy a volver ahí a la pirámide y voy a volver y de alguna manera quiero reafirmar lo que nos dijo Rodrigo, ¿ya? Intervenir de manera inmediata cuando se observa o toma conocimiento de una situación de violencia, ¿ya? Debe ser inmediato, ¿de acuerdo? No podemos hacer caso omiso, atenderle una semana después, ¿no? Esto tiene plazos, ¿de acuerdo? Debe ser a tiempo. ¿Ya? Debe ser a tiempo para que sea efectivo. Para eso, dar a conocer, reitero, ¿no es cierto?, lo había dicho en la diapositiva anterior, a toda la comunidad, ¿no es cierto?, las características, las distintas formas de violencia, para que las pueda reconocer, ¿ya? Porque a veces se normalizan, ¿te das cuenta? Entonces, que cuando se empujan en la fila, ¿no es cierto?, cuando se molestan de manera reiterativa, a veces nosotros lo normalizamos, o que venga la profesora y te diga, no sé, cabeza de pájaro, ¿no es cierto?, tonto, o esto cómo lo vas a aprender, ¿no es cierto?, ese tipo lo vamos normalizando, pero eso es un tipo de violencia también, o no responder, ¿no es cierto?, a un llanto desbordado, a que necesito contención, ¿no es cierto?, después de lo vivido, y nosotros los adultos ignoremos eso. ¿No? ¿Y qué pasó?, pregunta el apoderado. No, es que nadie hizo nada, es que nadie me escuchó. Y eso pasa en muchos establecimientos educacionales, pasa, ¿ya? Porque de alguna manera nos tenemos que implicar, o sea, todos somos parte de esto. Dar a conocer los nombres y cargos de las personas responsables de activar los protocolos de actuación ante situaciones de violencia para que cualquier miembro de la comunidad pueda informar de estas situaciones y recurrir a ello.
ya, los encargados, saber quién es el encargado con mesa escolar, esto del papel, ¿no es cierto?, de derivación, a veces aumentan los plazos, entonces no podemos tener reacciones tan inmediatas. Entonces, si sabemos bien qué tenemos que hacer, es más inmediato, es mucho más fácil. En la medida de lo posible, no actuar solo o precipitadamente. La mayoría de los protocolos consideran la actuación de un equipo de manera colaborativa, ¿no es cierto?, por ejemplo, para hacer una denuncia, ¿no es cierto?, para hacer una investigación más a fondo. Si se trata de una situación de violencia que está produciéndose, por ejemplo, en este minuto, una pelea o algo, ¿no es cierto?, hay que intervenir de manera directa e inmediata de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no es cierto?, resguardando también mi integridad física, ¿no es cierto?, personal, ¿ya? Pero, insisto, todos somos parte, todos somos responsables, somos una comunidad educativa, las familias no son los enemigos, ¿ya? Los profesores, tenemos que entregarles herramientas. Yo creo que no existe ningún profesional, ninguno, ¿ya? Ninguno, y me hago súper responsable de lo que estoy diciendo humildemente, que tuviese todas las herramientas para enfrentar lo inédito de lo que estamos enfrentando hoy, ¿ya? 2 años, en confinamiento, de que salíamos, volvíamos, ¿no es cierto?, el tema de la mascarilla, dificultades para poder comunicarnos, para conectarnos, niveles de estrés, de este aumento de cortisol que no nos permite de alguna manera tomar conciencia de lo que estamos viviendo porque estamos funcionando, ¿ya?, en modo automático. Entonces tenemos que parar. Y entonces tenemos que formarnos, capacitarnos en estas herramientas para dar una respuesta que sea efectiva. Ahora bien, ¿cuándo son las recomendaciones cuando la violencia se involucra en adultos? ¿Por qué? Porque las estadísticas nos dicen, como bien nos mostró Rodrigo, que son los adultos, ¿no es cierto?, en estadísticas, los que más agreden de manera psicológica, ¿no es cierto?, a los estudiantes, o por lo menos a esos dicen las denuncias. Ya esto conlleva una gran gravedad, ¿ya? Porque cuando hay violencia ya grave, golpes, ¿no es cierto?, algún tipo de maltrato, es un delito, ¿ya? Y esto conlleva una denuncia inmediata, ¿ya? Y después de eso, ¿no es cierto?, es más bien Fiscalía la que establece los pasos a seguir. Bien, pero todo esto, ¿no es cierto?, que acabamos de ver es la punta del iceberg. No sé cuánto tiempo llevo, ya, vamos bien. Es la punta del iceberg, ¿cierto? Estamos aquí en este punto que es contención, donde activamos estos protocolos tan necesarios, que deben ser claros, que deben ser coherentes, que deben, ¿no es cierto?, ser revisados, ¿ya? Entonces, si antes teníamos cierta cantidad de protocolos que no son menores, ojo, no son pocos, hoy parece que tenemos que mostrarlos, sensibilizarlos y transformarlos también, ¿de acuerdo? O sea, están pasando cosas. Entonces, por ejemplo, hoy día, algo súper puntual, ¿ya? Hay 2 tipos, ¿no es cierto?, por lo menos de atenciones en mi establecimiento desde los psicólogos. Estaba Convivencia y estaba el programa de integración escolar. Entonces, el psicólogo del programa de integración escolar acoge aquellas necesidades pedagógicas, ¿cierto? Desmotivación, necesidades educativas especiales, etcétera, algunos diagnósticos de base, ahí, evaluaciones, qué sé yo. Y Convivencia, lo que conlleva, ¿no es cierto?, la conducta, ¿no es cierto?, comportamiento, violencia, ¿no es cierto?, talleres integrales, qué sé yo. Pero ¿qué pasaba con estos estudiantes que simplemente se sentían desbordados? Generalmente conllevaban una derivación externa, ¿cierto? Pero ¿quién hace la derivación? ¿Quién se hace el responsable? ¿A dónde iban ellos? Entonces yo creo que a cualquier psicólogo, a cualquier profesional, o sea, nosotros tenemos que estar abiertos a atenderlos. La sobrecarga es alta, debo decirlo, o sea, tenemos muchos casos, ya Convivencia a veces no daba abasto, por lo tanto la responsabilidad no la podemos cargar solo ahí, o sea, todos tenemos que hacernos responsables y tener claro, ¿no es cierto?, cuáles son estos protocolos que nosotros debemos activar. Luego va esta parte de abajo del iceberg, porque estos 2, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la resolución de conflictos y la transformación de la escuela, que es esta paz más duradera, ya que esta transformación de una cultura de la violencia a una cultura, ¿no es cierto?, de la paz, una cultura de la comunicación, del conectar, del poder decir, ¿sabes qué? Ahora sí estamos viviendo estos valores, ¿no es cierto?, de la ley de inclusión, estos valores de la comienza escolar, ¿no es cierto?, porque estamos bien como atrasados. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos educando para la inclusión, efectivamente, ¿qué estamos haciendo para educar a la inclusión? ¿Qué acción concreta estamos realizando para que eso ocurra? ¿De acuerdo? ¿Y a dónde está articulado? Entonces yo creo que esto va bien, más bien por ahí, ¿no es cierto?, a la gestión,
a la transformación pedagógica. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Ya? Porque de alguna manera lo vemos como desesperanzador, que no tenemos tiempo para hacerlo porque estamos respondiendo a la emergencia, ¿no es cierto? Estamos conteniendo en esta punta del iceberg, pero yo creo que si paramos, si realmente, ¿no es cierto?, hacemos una priorización, no de los contenidos, sino de lo que es importante, como lo hicimos en algún momento durante el primer golpe, ¿no es cierto?, de la pandemia, ¿no es cierto? Yo me acuerdo perfecto de marzo del 2020. Todos paramos, y nos tuvimos que reconstruir, y nos reformulamos muchas cosas, pero ¿qué pasó con eso? ¿Ya? ¿Qué pasó con eso? Tenemos que hacerlo. Entonces, esto nos lleva a buscar formas de resolución de conflictos desde la afectividad. La afectividad es efectividad, desde mi parecer. Para eso tenemos que atender al presente, aprender a comunicarnos adecuadamente, y va en relación y de la mano con el desarrollo de habilidades socioemocionales. No importa el marco teórico, ¿ya? No importa cómo lo podemos ver, pero eso yo creo que es súper importante y tiene mucho que ver con lo que nos decía Rodrigo para salir de este círculo vicioso, ¿ya? Porque parece que es contener, responder, activar protocolo, ¿no es cierto? Y estamos en un mundo que es de puro cambio, ¿ya? Y quizás vamos a enfrentar una nueva crisis. ¿Y cómo la vamos a enfrentar? ¿Con qué recursos si estamos desgastados? Entonces tenemos que parar, desarrollar esta habilidad que nos conlleva un poquito más de tiempo. ¿Y cómo lo podemos hacer? O sea, entonces acá tenemos que pensar un buen plan de gestión de la comida escolar con acciones concretas, pocas, no sobrecargarnos, porque a mí me ha pasado, ¿ya? Maravilloso plan de gestiones, ¿no es cierto? Mi sueño, vamos a hacer esto, hicimos un adecuado diagnóstico, ojo, eso es lo previo, ya que se me había quedado como en la papelera. Deben haber un diagnóstico adecuado, debo reconocer los nudos críticos, para saber un poco ahí qué está pasando con mi comunidad, escucharlo. También tenemos la opción de hacerlo a través de los ejes de orientación, articulando con otras asignaturas de arte, de música, de educación física. Sabemos la importancia, ¿no es cierto?, de esas asignaturas hoy en día, lo vemos también en las recomendaciones de las neurociencias. Están los ejes de crecimiento personal, que es conciencia de sí mismo, la primera habilidad socioemocional, de autonomía, de autorregulación emocional, de conocimiento de las emociones, de cómo expresarlas adecuadamente. Está la conciencia de otros, ¿no es cierto?, en el crecimiento, en los ejes de habilidades sociales, de empatía, de escucha activa. Entonces, están en los ejes de orientación, pero debemos potenciarlo, ¿no es cierto? Tenemos que potenciarlo, están ahí, ¿no es cierto? Tenemos que potenciarlo. Ahora, también lo podemos hacer a través de programas sistematizados e intencionados de desarrollo de habilidades emocionales y sociales, y acá a mí me encantaría, ¿ya? Esto es lo que yo siento que es tremendamente importante, porque cuando nosotros lo hacemos de manera sistematizada, intencionada, ¿no es cierto?, haciendo un seguimiento, ¿no es cierto?, es que un poquito la propuesta que tú haces, Rodrigo, ¿no es cierto?, con estos programas que entregan las herramientas. ¿A quiénes? A todos los integrantes, a los adultos que somos los responsables de este rol protector y formador. Entonces, solo así se transmite, es como por añadidura, ¿ya? Si yo estoy formado en estas habilidades, con estos sistemas, ¿no sé? Hay distintos tipos, pero si yo estoy formado en eso, puedo intencionarlo pedagógicamente y lo vivo en lo cotidiano, porque si la única manera de transformarnos es vivir en lo cotidiano, desde la salud de la mañana, ¿cierto?, desde la gestión, desde el equipo directivo, del salud, de cómo yo me relaciono con los docentes, cómo me relaciono con los asistentes de la educación, y eso va calando hacia los estudiantes, que son el foco, ¿no es cierto?, que son el foco. Pues somos establecimientos educacionales, estamos formando. Y también tratar de potenciar, y yo creo que eso fue un poco el mensaje o lo que está entregando el Ministerio de Educación hoy, ¿no es cierto? O sea, paremos, hagamos una media jornada y dejemos espacio, ¿no es cierto?, para los programas extracurriculares, para potenciar talleres, porque en realidad uno dice ya para que los chicos se entretengan, pero en realidad están también aprendiendo nuevas habilidades, pues, habilidades para relacionarse, habilidades sociales, están desarrollando la autoestima, ¿no es cierto?, porque yo estoy haciendo algo que elijo, para lo que yo quiero ser bueno, para donde me siento bien, me siento capaz, me relaciono con los niños que tienen intereses similares, ¿no es cierto? Y eso es tremendamente importante para romper este círculo vicioso. Y para terminar, ya algunos ejemplos de programa, el método Kiva, ¿no es cierto?, que es finlandés, que es súper didáctico, ¿no es cierto?, que lo hace a través del juego, el programa WIS, que es de Viena, ¿no es cierto?, que parte del currículum, hay un poquito, ¿no es cierto?, hablando de los ejes de orientación, pero ya más globalizado y más pensado, más intencionado. El programa TEI, ¿no es cierto?, que es de tutoría entre estudiantes, que
su autor es González, y este es bastante interesante, porque se ha abordado, yo creo que de alguna manera nosotros, acá por lo menos en nuestra institución, lo utilizamos, ¿ya? Porque de alguna manera tiene que ver con la mediación, la negociación, ¿no es cierto?, como agentes formativos para la buena convivencia. El programa AVE de España, ¿no es cierto?, que se centra en la detección precoz, o sea, visualizar qué conductas, ¿no es cierto?, nos pueden llevar, ¿no es cierto?, a la violencia escolar más grave, ¿no es cierto?, al bullying, ¿no es cierto?, al acoso y al maltrato. Bueno, eso, quiero agradecer la invitación, siento que hablé muchísimo, no sé cuánto hablé, espero, yo no quiero dar respuestas, porque no las tengo, ya a estas interrogantes, ya yo no las tengo, solamente decir que sí hay maneras de poder diseñar, de construir, de quedarnos con la esperanza, porque lo podemos ver desde lo catastrófico, ¿cierto?, de lo terrible, de que, ¿no es cierto?, de que esto no va a tener salida, que va a ir en aumento, ya, puede ser, ya. Pero también podemos verlo desde la esperanza, ya, podemos verlo en que te podemos hacer algo, y que nosotros somos los responsables, y que para eso tenemos que mirarnos a nosotros, tenemos que mirar a los docentes, a los equipos directivos, parar, analizar y escucharnos, mirarnos, conectarnos, para sacar un poco, ¿no es cierto?, como dice Deleuze, estas líneas de fuga, dejar afuera, ¿no es cierto?, esta comprensión, esta cosa así como lo siento, como que estamos como demasiado contenido, tratando de responder, pero en realidad no estamos respondiendo, ¿ya?, de manera adecuada. Entonces, parar, reflexionar, analizar y construir. Muchas gracias. Perfecto, señorita Michelle, muchísimas gracias ahí por su presentación, súper ilustrativa por lo demás, y de hecho nos hace adentrarnos un poco más en esto que tiene que ver con cómo afrontar estas situaciones, que evidentemente hay que parar en algún minuto. O sea, la bicicleta, si estamos andando en el día a día, andando la bicicleta, si la bicicleta se echa a perder, hay que parar para reparar y de alguna forma a partir de ahí seguir otro camino. Es un poco, yo creo que eso es uno de los objetivos, y claro, no podemos estar permanentemente conteniendo o actuando sobre la emergencia o de alguna manera reaccionando ante situaciones que evidentemente perjudican y que, o sea, que evidentemente hay que tomar reacciones inmediatas, hay que tomar medidas inmediatas, pero tiene que haber un trasfondo detrás que nos permita tener los lineamientos principales para decir, ¿sabes qué? La convivencia sana y en paz dentro de un establecimiento educativo va por este camino y no por este otro. ¿Ya? Más que derechamente y solamente atacar la violencia escolar y no ofrecer ningún otro camino de alternativa a seguir, ¿cierto? Entonces, mi consulta un poco, yo me imagino ahora leyendo un poco algunas de los comentarios que están en el chat colgados, es desde qué punto o desde qué vereda de repente podemos ya comenzar a construir, desde cuándo dejamos de reaccionar y comenzamos a actuar de una forma quizás un poco más a largo plazo. No sé si me pueden responder esta pregunta ambos desde su perspectiva. Don Rodrigo o señorita Michelle. ¿Cómo Adelante, quieres? Michelle, ahí yo hablo. Sí. Bueno, tu pregunta es, ¿en qué minuto? ¿Sí? Ahora. Yeah. Ahora. ¿Ya? ¿En qué minuto tenemos que dejar, ¿no es cierto?, de ser reactivos? Ya, yo creo que es algo que lleva muchos años ya en convivencia, ya que lo hemos visto, por ejemplo, ¿no es cierto?, la cantidad de atenciones individuales. Ya pasó hace muchos años atrás que mi rol como psicóloga yo estoy hablando de mi rol porque yo puedo hablar desde, ¿no es cierto?, de lo que yo, desde mi perspectiva, desde mi profesión y desde mi experiencia, mi trabajo en establecimientos educacionales. Entonces, hace muchos años atrás, el psicólogo iba, evaluaba y estaba todo el día en un box atendiendo individuos. ¿Te das cuenta? Como si algo hubiese malo en los individuos que no se alineaban a la norma. ¿Te das cuenta? Y esa es como mi mirada más crítica, digamos. Y eso se fue transformando, ¿cierto? Y cada vez fueron menos las atenciones individuales para convertirlos en talleres, ya que esta intervención tenía que ver con generar habilidades, porque de esa manera, ¿no es cierto?, había menos atenciones individuales. Pero ahora tenemos que dar otro salto más, ¿se da cuenta? Y ese salto tiene que ver con que quizás muchas cosas de las que estábamos haciendo y acostumbrados a hacer en modo automático, ¿no es cierto?, ya no nos sirven como respuesta. Porque el ser humano, los jóvenes, tienen cosas maravillosas que nos están enseñando todos los días. Son más críticos, más reflexivos. Los estudiantes cuestionan un poco la autoridad, no porque solo quieren cuestionar la guía o por su etapa del desarrollo, porque también lo veo en los niños más pequeñitos, sino porque ahora
tienen más rol participativo, no están invisibilizados. Y eso es como un arma de doble filo, ¿te das cuenta? Porque le estoy dando participación, ¿no es cierto? Pero el adulto también como que se incomoda un poco, ¿no es cierto? Porque lo que él dice, muchas veces tú no lo habías visto desde esa perspectiva, porque a ti se te olvidó ser niño, ¿ves? Entonces tienen una mirada súper interesante. Entonces, ¿cuándo? Ayer, no ahora, cambio mi respuesta. Ayer tenemos que hacer algo al respecto, involucrarnos todos, ya todo, el inspector del pasillo, articular, conversar, porque si yo doy una respuesta, ¿ya? Pero mi colega dice otra, ¿ya? Y el profesor de otra, y el otro profesor de otra, entonces estamos confundiendo, ¿ves? Entonces para eso tenemos que alinearnos, articular, entender que todos queremos lo mismo, todos queremos lo mejor para nuestra comunidad educativa, ¿no es cierto? Que todos queremos formar de la mejor manera a nuestros estudiantes, que tenemos que dar, ¿no es cierto?, de alguna manera, como ponernos la camiseta, por decirlo de alguna manera, porque hoy somos nosotros los responsables, los adultos del mañana, de estos niños que van a formar el mañana, y la única manera de hacerlo es a través del ejemplo. ¿Ves? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, totalmente, señorita Michelle. Don Rodrigo, por favor. Sí, yo creo que, bueno, estaba mirando las preguntas que habían hecho, estaba viendo como también tratando de englobar un poco sobre algunas inquietudes. Básicamente, no porque aquí uno sea un iluminado, a pesar de que me vean algún reflejo por ahí, no tiene nada que ver con que uno sea iluminado. Esto es simplemente que uno lleva harto rato dándole vuelta, ¿no? Y uno ha hecho de esta temática el motivo, digamos, de vivir y ha tomado una opción, ¿no? Decir que, por una parte, aquí me quiero hacer cargo enseguida voy a responder a lo que tú planteabas, Ignacio. Pero alguien preguntaba, los colegios que han aumentado sus niveles de violencia siguen haciendo las cosas igual. Lo plantean como una afirmación que yo considero un supuesto muy legítimo y que yo también intuyo que va por ahí la cosa. Recordemos que en pandemia, posterior a la pandemia, o en el marco de la pandemia, ¿no? Y cuando se empieza a retornar a clases más o menos paulatinamente, empiezan a aparecer estos insights que dicen ustedes los psicólogos, ¿no? Toda esta epifanía que aparecían de que no, es que no podemos seguir haciendo las cosas igual, es que si seguimos haciendo las cosas igual, es que no entendimos nada, es que a la vuelta va a ser todo distinto, es que lo realmente importante, oye, cachamos que no era importante ni la patilla, ni el pantalón apitillado, ni el largo más corto de la falda. Habían cosas más importantes, ojo, hay colegios que tienen un 10% de su reglamento dedicado a normar cómo tiene que ir el pantalón. Y eso significa que tenéis que estar dando jugo todos los días peleando con los cabros por lesera, cuando podíais estar ocupado en cosas de verdad importantes. Ojo, hablábamos de violencia estructural, hablamos de las posibilidades de expresión del ser humano también, ¿no? Creo que hay que hacer coincidir esas cosas. Creo que efectivamente las cosas no se pueden seguir haciendo igual. No creo que es nada apocalíptico, creo que es muy bien la mirada que planteas tú, Michelle, también desde esa perspectiva, y me pliego a pensar desde una forma súper esperanzadora, pero ojo, tienen más pegas, y eso está claro, tenemos más pegas, está claro, no hay duda, pero puede ser más satisfactoria, y esa es la diferencia. Sí. Tenemos más pega, pero puedo crecer yo también cuando hago crecer al otro. Y eso es lo bueno cuando nos damos este trabajo. Alguien decía, pero en concreto, ¿qué hacemos en concreto? ¿Dónde están los tips? Nos interpelaron también, si también hacen una cosa. Estamos abiertos a eso, hacer la televisión en vivo. Bueno, en concreto, si hay un apodo, intervengan. Ahí no pueden haber apodos. Pongámonos al haraco. Si hay alguien que titubea o se equivoca en una respuesta en el aula y el resto se ríe, perdón, no es motivo de risa. Hay otras cosas de las que nos vamos a reír. Ojo, nuestra sociedad afortunadamente ha exhibido ciertos cambios. Ya cuando tenemos humor misógino, no lo pescan, se funa y se van acabando esas rutinas. Afortunadamente, ya no nos reímos, ¿cierto?, de la persona que tiene alguna diferencia física, afortunadamente, ¿cierto? Eso, afortunadamente, el circo freak que vino a reinstalar el Morandé con compañía cuando se reía de todas las personas que eran distintas, ¿cierto? Y hacía lucro a partir, ¿cierto?, de algún tipo de discapacidad, afortunadamente se está acabando. Afortunadamente, esos zoológicos humanos que armaban también en el 1800, que parece una locura que todavía lo teníamos instalado en nuestra televisión abierta.
Ahí nosotros vamos interviniendo. Júntense, reúnan, pidan reuniones para conversar. Si con esto puede de repente resultarnos abstracto, una lata, pero vamos llegando a cosas súper medulares. Oye, ¿cómo estoy viendo al apoderado? Hablamos de participación, siempre se habla, nosotros llegamos ahí a los colegios hablando de participación, los apoderados, la participación tiene que ser democrática. ¿Queremos participación de los apoderados? Estoy dispuesto a que venga el apoderado y me diga, oye, ¿sabes qué? Yo quisiera pasar al casino, tengo la impresión de que algo puede haberle caído mal a la guata a mi hijo, quiero ver las condiciones higiénicas. Estaría en su derecho. ¿Estoy dispuesto a hacer eso? ¿Estoy dispuesto a que el apoderado venga y me pida, me diga, oye, préstame la planificación, quiero ver, porque en realidad sabéis que estuve mirando por ahí los planes y programas, quiero ver cómo andan? ¿Me sentiré agredido con eso? Entonces, definamos qué participación queremos, definamos cómo vemos al apoderado, describamos cómo vemos al colega, cómo vemos al estudiante. Desde ahí podemos empezar a construir algo distinto. Empecemos a digerir nuevamente qué es lo que es convivir. Si no, yo sé que todo el mundo no sabemos de memoria qué es la convivencia, es cierto, la relación, la interacción armónica entre los distintos integrantes de la comunidad, lo sabemos de memoria, ¿lo sentimos así? Entonces creo que hay un montón de cosas que hemos dado por supuesto que no están tan así. Cuando tú hablabas, Michelle, reglamentos de convivencia, el tema de la participación, me acuerdo de la señora esta, también de Valoras, de apellido Vance, si no me equivoco, que dice, la disciplina es una consecuencia lógica de las comunidades democráticamente organizadas. ¿Es que los reglamentos tienen muchos derechos o es que los reglamentos son ilegítimos? O sea, yo creo que son ilegítimos. ¿Cuántos participan de ellos? Como decía Salazar, ¿no? El Premio Nacional de Historia decía sobre la Constitución en algún minuto, más allá del lado político que seamos, él decía, el problema es que nuestro derecho es un derecho espurio, ¿cierto? No goza de legitimidad y ahí es donde está el conflicto entre la ciudadanía y el Estado. Nuestro Estado pequeño, la micropolítica del colegio, de la escuela, del liceo no es tan distinto. Si yo tengo una norma espuria, donde yo no participé de ella, donde yo ni siquiera conozco cuál es el sueño que se supone que debo compartir para que seamos comunidad, porque si yo no sé cuál es el sueño que está declarado en mi proyecto educativo, ¿cómo voy a ser parte de la comunidad? Pero en fin, se supone que comparto ese sueño y cuando hago una norma y participo de ella, entiendo que todos debemos poner de nuestra parte para que nos acerquemos a ello. Eso es construir colectivamente, eso es civilizar también. Entonces, y ojo, cuando hablamos de formación y hablamos de todo esto, instancias entrete, tienen que ser cuestiones dinámicas, hay que buscar experiencias, instituciones que vengan a hacer algo novedoso, porque efectivamente para escuchar a un gallo, ¿cierto? Hablar todo el rato, es una lata, nadie quiere eso, es un sufrimiento hablar de capacitación para mucha gente. Por último, solamente que hay que hacer una pregunta súper importante. ¿Qué pasa cuando en el colegio se contiene, se educan emociones y en la casa no se colabora? Muy probable. Yo podría decir, ¿qué pasa cuando en la casa educo también a mis chiquillos en el respeto y en el colegio no sucede? ¿Qué pasa cuando tengo docentes que están comprometidos y no está comprometido el director? Si estamos pensando en condiciones ideales, no las vamos a encontrar. No las vamos a encontrar. Yo creo que tenemos que tratar de construir, tenemos que tratar de acercarnos a la familia, evidentemente hay un esfuerzo que hay que hacer ahí, pero yo recuerdo, hay un señor, Joan Baello, ¿cierto?, de España, que habla del profesor emocionalmente competente y de otras hierbas, y por ahí dice Baello, en algún minuto, dice, tiene un libro que se llama, y que creo que grafica un poco esto, ¿Cómo hacer clases a los que no quieren? Ese es el desafío. Si le damos a hacer clase al cabro que viene motivado, que lo motivan en la casa, que tiene todos los recursos posibles, no tiene ni un brillo, clase cualquiera, dice él, ¿cierto? El desafío está justamente ahí. Ojo, no nos olvidemos que es muy raro el proyecto educativo que no tiene declarada una misión transformadora, revolucionaria. Yo leo cualquiera, son todos transformadores y todos revolucionarios. Hagámoslo cuerpo, hagámoslo coherente, apropiémonos desde ahí. Esa es mi invitación. Perfecto, muchísimas gracias, Rodrigo, de verdad, por la respuesta, por esa luz, poner, digamos, un poco la pelota en el piso y bajar este tema que de repente puede sonar un poco difuso de tomar, dadas las grandes aristas que tiene, llevarlo un poco a una arena mucho más real. Así que de verdad, muchísimas gracias, Rodrigo, señorita Michelle, por las tremendas presentaciones que hemos visto hoy día. Todos, yo me imagino que los que están presentes acá, por lo que hemos podido apreciar, están súper involucrados en esto. Y bueno, parte también del compromiso que nosotros tenemos como Mejoremos.cl es obviamente acercarles a ustedes conocimiento, democratizar un poco
lo último, digamos, que se ha ido visualizando ligado al tema de competencia escolar, sobre todo ligado a la contingencia. Sabemos en la arena en la que están peleando hoy día, todos los días, los encargados de convivencia escolar, los directores, que no es menor. Y la idea es tener una visión un poco más transformadora, ¿cierto? La invitación, como bien dicen nuestros invitados, es a hacer cuerpo, como bien decía Rodrigo, digamos, el proyecto educativo en sí mismo y partir desde ahí, tener una mirada mucho más institucional y alinearnos en base a eso, como bien decía la señorita Michelle. Así que, de verdad, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por todos los presentes y además, antes de finalizar, les voy a compartir aquí mi pantalla un momento porque el compromiso siempre de nuestras charlas también es hacerlos partícipes un poco de esto, contribuir un poco entregando algo de conocimiento al respecto y vamos a sortear un libro que tenemos aquí que es Educar para la Paz, justamente de Nora Rodríguez. Y a continuación vamos a ver quién se lo lleva, justamente esto es parte de todos nuestros webinars, todos vamos sorteando libros, así que los dejo invitados desde ya al siguiente webinar que se está realizando dentro de las próximas semanas. Ya tenemos el ganador, la ganadora es Vivi Millar, justamente de la comuna del Bosque, así que Vivi, nos vamos a poner en contacto con usted durante la semana y para justamente hacerle llegar este librito. Así que muchísimas gracias a todos los presentes y no se olviden, obviamente, de seguirnos en nuestras redes sociales, en la fanpage de Facebook, donde está quedando alojado justamente esta transmisión. Agradecemos obviamente la participación de don Rodrigo, director ejecutivo de la Fundación Convivo, y además la señorita Michelle González, psicóloga del Liceo Brainstorm, y también obviamente relatora de la Fundación FAEA. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Unas últimas palabras finales, don Rodrigo, señorita Michelle. Yo solamente invitar a revisar, tenemos una cantidad de contenido gratuito importante en nuestro blog, en la página de convivo.cl, ahí tenemos algunos ebooks, hartas cosas que les pueden ser reútiles y estamos permanentemente también generando una plataforma de algunos cursos. Ahora, por ejemplo, tenemos un curso bien interesante que es cortísimo, que es solamente para generar instancias o recursos digitales para poder educar en emociones, ¿ya? Dura como 6 horas, así que ahí pueden echar una miradita y cualquier cosa pueden pedirnos también nuestro catálogo de servicio a contacto@convivo.cl. Así que ahí queda abierta la invitación. Perfecto. Muchas gracias por la publicidad ahí, sincrónica, Ignacio. Bueno, así es. Señorita Michelle. Yo quiero agradecer, de verdad yo quiero agradecer este espacio. Quiero enviar también un saludo a todos los colegas de los distintos lugares del país, a los docentes, y transmitir eso, como esa mirada más esperanzadora, de que las transformaciones son posibles y que las cosas hay que hablarlas, aunque sean incómodas a veces, ya hay que conversar. El diálogo, nosotros trabajamos a través de la narrativa, los psicólogos, o sea, sin palabras, sin poder comunicarnos, no podríamos resignificar, ¿ya? Y darle sentido al trabajo que hacemos, valorarlo, valorar a los docentes. Y que todos necesitamos en algún minuto descargar esta energía para poder, ¿no es cierto?, seguir adelante desde una mirada positiva, entretenida, porque son, como decía Rodrigo, porque son espacios para aprender, para ser lúdicos, para volver a... por ahí yo tenía un profesor que decía que el ser humano era el único animal que nunca dejaba de ser niño, ¿ya? Entonces, y los niños necesitan jugar, necesitan reír, nosotros también, ¿ya? Eso, Perfecto, muchas gracias. Perfecto, señorita Michelle, don Rodrigo, muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias por estar aquí, así que un saludo muy grande y nos vemos en el siguiente taller, el siguiente webinar. Muchas gracias. Un gusto, chao, chao, gracias. Adiós.